pierda un pedazo de su territorio en solo 72 horas? Suena casi imposible, ¿verdad? Pues aunque parezca ficción, eso fue exactamente lo que le pasó a Colombia en noviembre de 1903. Un evento que, en un abrir y cerrar de ojos, redibujó el mapa de América para siempre. Vamos a desentrañar esta historia. A ver, ¿cómo es que pasa algo así? ¿Cómo puede una nación de repente perder una parte tan vital de sí misma en apenas 3 días? Entre el 3 y el 6 de noviembre de 1903, lo que era el departamento de Panamá se separó de Colombia y nació una nueva república. Fue algo pero tan rápido y decisivo que, miren, hasta el día de hoy sigue generando un debate súper acalorado. Para entender este rompecabezas, tenemos que ver todas las piezas. Primero, un istmo que ya estaba bastante inquieto. Luego, la ambición de todo el mundo por construir un canal. Después, un tratado que fue la gota que derramó el vaso. Y por supuesto, una conspiración que parece sacada de una película. Al final, veremos cómo una misma historia puede tener dos versiones totalmente opuestas. Así que empecemos por el principio, por ese descontento que se venía cocinando desde hacía mucho tiempo. Ok, lo primero que hay que dejar claro es que esto no pasó de la noche a la mañana. La separación de 1903 no fue algo que surgió de la nada, para nada. Durante todo el siglo XIX, Panamá nunca se sintió, digamos, parte del equipo colombiano. Las raíces de esa desconexión eran súper profundas, venían de muy atrás. Es que, piénsenlo, eran como dos mundos aparte. Por un lado tenías a Bogotá, la capital allá metida en las montañas de los Andes, gobernando como muy hacia adentro. Y por otro lado Panamá, un puerto súper cosmopolita que por su propia naturaleza miraba hacia afuera, hacia el comercio mundial. Esta distancia no era solo de kilómetros, era una brecha cultural y económica. Los panameños sentían que las leyes que se hacían pensando en las montañas, pues simplemente no funcionaban para sus puertos. Y esa fricción, se fue acumulando por décadas. Y ojo, que esa fricción no se quedó en quejas, no. A lo largo de todo el siglo XIX hubo al menos 17 intentos de separación. Uno en 1830, otro en 1831, incluso llegaron a crear su propio Estado Libre del Istmo en 1840. Y aunque duró poquito, un año no más, el mensaje era clarísimo. El deseo de tener su propia autonomía era una fuerza muy, muy poderosa y constante. Así que para 1903, la idea de separarse no era para nada nueva. Era más bien la culminación de décadas y décadas de tensión. Y ahora, a esta olla a presión que ya estaba hirviendo, le vamos a sumar un ingrediente nuevo, uno que venía de afuera y que lo cambió todo: la obsesión mundial por construir un canal que conectara los dos océanos. La geografía de Panamá era, en serio, su mayor bendición y al mismo tiempo su peor maldición. Era la llave de oro del comercio mundial, el atajo con el que todos soñaban para conectar el Atlántico y el Pacífico. Y claro, quien controlara esa llave iba a controlar una de las arterias más vitales del poder global. Para finales del siglo XIX, las grandes potencias estaban dispuestas a hacer lo que fuera por conseguirla. Primero lo intentaron los franceses. Y llegaron con toda la confianza del mundo, liderados por el famosísimo Ferdinand de Lesseps, el mismo que construyó el Canal de Suez. Pero Panamá no era Suez. La selva, la fiebre amarilla, la corrupción, todo eso destrozó el proyecto francés. Y ese fracaso espectacular le dejó el camino libre a un nuevo jugador. Uno mucho más decidido, con una visión geopolítica súper clara. Los Estados Unidos de Theodore Roosevelt. Y él, créanme, no estaba dispuesto a que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Y con esto llegamos al detonante. La chispa que finalmente encendió la pólvora. Ese evento político que conectó el descontento panameño con la ambición estadounidense y ¡pum!, provocó la explosión. Se trata de este documento, el Tratado del Rangel. En teoría, era el acuerdo que iba a hacer realidad el sueño del canal. Negociado entre Estados Unidos y Colombia, parecía la solución perfecta para todos. Pero en lugar de unir a las naciones, estaba a punto de romper a una de ellas por la mitad. Si uno lo mira en papel, el acuerdo parecía bastante justo, ¿no? Estados Unidos conseguía el permiso para construir y operar su anhelado canal. A cambio, Colombia recibía una buena suma de dinero y, muy importante, conservaba la soberanía sobre su territorio. Todo sonaba bien, pero cuando este tratado llegó al Senado colombiano, la historia fue muy, muy diferente. El rechazo en el Senado fue unánime, pero las razones eran un cóctel de cosas. Para algunos senadores era puro patriotismo, un miedo real a cederle demasiado control a Estados Unidos. Para otros era un cálculo súper frío. Pensaban que si esperaban un poco más, podían sacarle más plata al negocio.
Y para muchos, seamos honestos, era simplemente una jugada política para atacar al presidente de turno. Pero al final, todos cometieron el mismo error, un error fatal. Subestimaron la impaciencia y la determinación de Theodore Roosevelt. Y aquí es donde la historia pisa el acelerador a fondo, porque el rechazo del tratado no llevó a más negociaciones. No, señor, llevó directamente a una conspiración, una que estaba perfectamente orquestada. Roosevelt no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Para él, el rechazo del Senado colombiano no fue el fin de la conversación, fue la luz verde para activar el Plan B. Y en secreto se puso en marcha toda una red de conspiradores. Por un lado, la élite panameña, que estaba más que ansiosa por separarse, por otro, oficiales estadounidenses que prometieron apoyo naval, y en el medio, el jugador clave sobre el terreno, la Compañía del Ferrocarril de Panamá, que era de dueños estadounidenses. Fue una jugada de ajedrez brillante y súper astuta. El 3 de noviembre llega a Colón un batallón colombiano con la misión de aplastar cualquier intento de rebelión. Pero el superintendente del ferrocarril, un tipo llamado Shaler, los engaña de una manera increíble. Invita a los generales a viajar a Ciudad de Panamá en un vagón de lujo, separándolos de sus tropas con la promesa de que ya los mandamos después. Claro, una vez que los generales están solos en la capital, son arrestados sin problemas por los separatistas. Y las tropas se quedaron varadas en Colón, sin sus líderes y sin cómo moverse, totalmente neutralizadas. Y el golpe de gracia, la jugada final, fue puramente económica. El último comandante colombiano que quedaba en Colón amenazó con retomar la ciudad por la fuerza. Hubo horas de mucha tensión, pero al final la compañía del ferrocarril le hizo una oferta que, al parecer, no pudo rechazar: $8,000. Por esa suma, el coronel agarró a sus 500 soldados, se subió a un barco y simplemente se fue. La separación de Panamá se selló con un soborno. Roosevelt, por su parte, nunca trató de esconder su papel en todo esto. Su famosa frase, "Yo tomé el istmo", lo resume todo. Y para asegurarse de que nadie se metiera, sacó a pasear su famoso Gran Garrote. 10 buques de guerra de Estados Unidos se posicionaron en las dos costas de Panamá. Su misión era simple: actuar como un muro de acero, impidiendo cualquier intento de Colombia por recuperar su territorio. La separación se había consumado, bajo la sombra de la marina más poderosa del planeta. Bueno, y ahora viene lo interesante, porque una vez que los hechos ocurrieron, la forma en que se recuerdan hoy es totalmente distinta. La interpretación de lo que pasó en esos 3 días depende completamente de qué lado de la nueva frontera uno se pare a preguntar. El resultado inmediato de la separación fue, claro, la firma de un nuevo tratado. Este, curiosamente, fue negociado por un francés en nombre de la flamante República de Panamá. Y, sorpresa, fue muchísimo más favorable para Estados Unidos que el tratado que Colombia había rechazado. Le daba a Washington control total, y escuchen bien, a perpetuidad sobre la zona del canal. Y esto nos lleva a las dos grandes versiones de la historia, que son como la noche y el día. Para Panamá, el 3 de noviembre es el día de su independencia. Es la culminación de un siglo de sueños de autonomía, el nacimiento de su nación. La ayuda de EU fue, desde su perspectiva, el empujón que necesitaban para cumplir su destino. Pero para Colombia, la historia es otra. Es el relato de una pérdida traumática, de un robo, un desmembramiento de su territorio orquestado por una superpotencia, con la ayuda de una pequeña élite traidora. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Fue una independencia lograda gracias a la lucha panameña? Sin duda, el descontento local era muy real y venía de lejos. ¿Fue una operación imperialista de Estados Unidos para construir su canal a toda costa? Absolutamente. La evidencia es contundente. La verdad quizás no está en elegir una o la otra, sino en entender cómo ambas cosas sucedieron al mismo tiempo. Fue ese momento perfecto en que los deseos de una élite local se alinearon a la perfección con la ambición de una superpotencia global. Y en apenas 3 días, esa alineación cambió el mapa de América para siempre.